país soviético de Rusia enfrenta una gran problemática, y es que se ha visto que a medida que las tropas ucranianas van tomando territorio, un gran número de soldados rusos huyen del campo de batalla o de plano no obedecen órdenes, y a sus consecuencias de esto, Moscú ha tenido que usar técnicas bastante drásticas para que sus soldados cumplan las órdenes. Podemos plasmar un esquema de la línea del frente ruso-ucraniana, la cual está combatiendo codo a codo con la primera línea de infantería del ejército ruso. Esta línea tiene que defenderse de la infantería, la artillería y los ataques con drones ucranianos con el fin de tomar puntos clave y hacerse con más territorio. Unos kilómetros más atrás de esta, la conocida como tropa de barrera, esta línea tiene una clase de órdenes un poco diferentes a la de la primera infantería, y estas son al igual que con la primera línea de ataque: disparar. Pero no contra los soldados ucranianos, sino contra todos aquellos soldados rusos que decidan distraerse o huir del campo de batalla. Tal parece ser que esta es la única opción factible que tiene Rusia para que sus soldados de primera línea no abandonen sus órdenes y sean más obedientes, amenazando de muerte a sus propios soldados, siguiente la tentación de huir de otra situación no muy favorable. Han surgido varios informes de que afirman que unidades rusas enteras han sido amenazadas con una ejecución segura si algunas de ellas tienen la idea de huir del campo de batalla y de la artillería ucraniana. Y también han surgido historias de que algunos soldados rusos han sido amenazados y hasta anulados sin importar que estén en el campo de batalla y en sus bases. Esto luego de que algunos de ellos expresaran su temor por salir al campo de batalla, y esto queda de lección para los otros soldados que persisten en desobedecer las órdenes de los altos mandos. Esto parece sacado de una película de la Segunda Guerra Mundial dirigida por Steven Spielberg, ya que resulta bastante difícil de creer hasta que se ven los vídeos fácilmente encontrables en YouTube sobre soldados rusos siendo entrevistados y que confiesan su miedo y angustia al ser desplegados de la primera línea infantería, ya que ellos son los que están siendo constantemente amenazados por sus propios compañeros unos kilómetros atrás. Esta es una medida absolutamente drástica y triste que emplea el gobierno ruso hoy en día, pero también podemos hacer un análisis sobre cómo este gobierno está haciendo historia como una potencia mundial moderna, ya que no solo se están revelando la verdadera actitud que se está tomando el gobierno de Moscú contra sus tropas, sino también viceversa, la verdadera actitud de muchas tropas de Moscú hacia el gobierno, exponiendo múltiples puntos claves que podrían perjudicar a Rusia, al punto de llevarla a dejar de ser uno de los líderes a nivel mundial durante las próximas décadas. Para comprender esto más a fondo, hay que hacer una sola pregunta: ¿por qué Rusia ha tenido que llegar hasta el punto de amenazar a sus propias tropas solamente para mantenerlas obedientes y a raya? ¿Por qué una amenaza de muerte parece ser la única opción factible dentro de las múltiples tácticas que el gobierno ruso ha ido a sus tropas por años y que hoy en día parecen haber quedado obsoletas? Y por último, ¿por qué los otros esfuerzos del gobierno ruso para que sus soldados cumplan las normas de combate están siendo inútiles? Comencemos con lo obvio. Plantearle a un humano promedio la idea de que vaya a un campo de batalla para ser un participante activo en una guerra desde lejos no es algo fácil. De por sí es obvio que nosotros los humanos tenemos un automecanismo de defensa que siempre nos va a llevar hacia la autoconservación, y al ir a un campo de batalla en donde puedes morir en cada segundo no es un instinto natural. Todos los militares de todos los países a lo largo de la historia saben esto de sobra y han implementado varias técnicas para hacer que todos los soldados intenten superar el instinto natural de la autopreservación y luchar fervientemente. Una cosa es verlo en las películas, pero otra totalmente diferente es verlo en la vida real, como un soldado tiene que amenazar a su compatriota para seguir luchando en el campo de batalla. Obviamente no es la táctica preferida de ningún ejército, porque si ya de por sí es difícil encontrar soldados bien entrenados, aplicar esta táctica no es la mejor opción, porque si bien se obtienen resultados en el campo de batalla a corto plazo, con el tiempo esto se degrada, y el resultado es que se forma una sociedad perjudiciada y hostil. Todo lo contrario a lo que un gobierno esperaría luego de tener un ejército competente y fuerte. Normalmente, la táctica de amenaza se usa cuando ya no queda ninguna otra opción, y los demás esfuerzos porque los soldados obedezcan y cumplan sus órdenes han sido fracasos. Y cuando, de todos modos, el fracaso en ganar la batalla resultara en el colapso de la sociedad, un presagio que Rusia debe tener bastante claro, sobre todo cuando se mira el uso de esta táctica actualmente. A lo largo de la historia, Rusia ha tenido una historia bélico bastante envidiable para otras naciones, y siempre han tenido un conjunto de tácticas de guerra implacables para elegir. Durante décadas, el cumplimiento de las órdenes han sido solamente el resultado de emociones que se forjan en los mismos soldados, desde hace mucho antes de que siquiera pisar el campo de batalla. Emociones tales como el patriotismo, la camaradería o el deseo de regresar a casa como héroes de guerra. Muchos soldados también han sido movidos solo por el hecho de una ganancia monetaria, prestigio o un deseo de proteger a su país a como dé lugar de cualquier amenaza, y no podemos olvidarnos del deseo que tiene algunos futuros soldados de no fallarle a su camarada y amigos de batalla, ya que el ser visto como un cobarde
puede ser la mayor de las deshonras, pero cualquiera que sea la táctica usada en el momento usado, estas tienen un propósito mayor, y ese es el hacer sentir a los soldados que tienen un propósito mayor por el que luchar y que sus esfuerzos en el campo de batalla lo conducirá a una mejor situación en el futuro. Quizá no para ellos, pero sí para las personas que aman. Sin este conjunto de emociones clave para motivar y hacer que un soldado cumpla sus órdenes al pie de la letra, entonces la única opción que le queda al gobierno es hacerles creer que sus probabilidades de supervivencia son muchísimos mayores en el campo de batalla que en las manos del propio gobierno de su país. Esta es la razón por la cual a lo largo de la historia muchos países han promovido esta táctica para llevar a sus soldados con la mejor motivación posible al campo de batalla, sabiendo que si hacen un esquema para que los soldados crean que es mucho más favorable ir que no ir, pues van a tener un gran cuadro a gran escala de personas dispuestas a ayudar y atacar las órdenes que se les darán una vez más estén desplegados. Una de las citas más célebres de Napoleón Bonaparte, uno de los generales de guerra más eficientes de la historia, es: un soldado luchará mucho y duro por un trozo de cinta de color. Si bien podemos decir que esta cinta es algo superficial y triste, es algo que va mucho más allá si comprendemos profundamente la psicología humana. Napoleón ya estaba claro de que un soldado no iba a arriesgar su vida en el campo de batalla solamente por una cinta barata y fácil de hacer, sino que los soldados combatían por lo que esas cintas representaban. Valores que les hacían ver como figuras altas en la sociedad. Sacrificio, habilidad, resistencia, honor, respeto y muchas otras cosas que tienen un valor exuberante en la sociedad, sobre todo en un periodo en donde tu nación se está viendo difícil y que enfrenta una ya sentada crisis existencial. Para crear el ambiente inspiracional para que estos jóvenes estuviesen dispuestos a arriesgar su vida para ir a la guerra, Napoleón daba las condiciones sociales en las que ellos podían ser vistos una vez superada esta etapa, para luego darles la cinta de honor que pudiera certificar esto. Esta es una técnica que se ha hecho a lo largo de la historia y ha resultado bastante bien, con la excepción notable de Rusia. Las emociones que he mencionado hasta ahora pueden surgir de una manera natural y orgánica en los soldados si se ven enfrentados a las condiciones legítimas que da la guerra en sí. Esto puede ser ataques físicos a tu país y amenazas inminentes. Esto fue el caso de los Estados Unidos cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón bombardeó estúpidamente al país y así generó despertar las fuerzas dormidas dentro de su población. Pero otras veces, como lo están experimentando el ejército ruso ahora, puede darse la ocasión en que realmente ningún ataque físico se esté efectuando antes, como el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, y la manera en la que el gobierno despierta la motivación de los soldados para permanecer en el campo de guerra, sea a través de manipulación llevada a cabo por hábiles psicólogos y propagandas militares. Si esto se lleva a cabo de la manera correcta, puede resultar inclusive igual de eficaz como un ataque real al darle a los hombres una razón para ir a la batalla. Ahora, si ni la realidad de la batalla o los intentos propagandistas despiertan sinceros motivos de lucha en los soldados, algo bastante grave se empieza a fraccionar en la sociedad que intenta liberar una batalla. La historia nos ha hecho ver de que si una nación logra sobrellevar una batalla, normalmente se les hace difícil sobrellevar la siguiente si no existe un cambio en la sociedad significativo. Y el hecho de que las tropas rusas han estado huyendo bastante rápido del campo de batalla a nivel alarmante para los altos mandos, obligando a que Rusia tenga que utilizar el último de los recursos para que se cumplan las normas en el combate, la cual es poner tropas de barrera y amenazar con ejecutar a sus propios hombres. Muestra una faceta bastante débil del ejército ruso. También muestra que hay algo mucho más profundo y roto en la sociedad rusa que solamente el equipo defectuoso con el que se envían a los soldados al campo de guerra o a la historia colectiva de los soldados. Claro está que si un soldado no está dispuesto a pelear por su país, entonces es porque sabe que su país no merece el esfuerzo, o de que al menos valga la pena luchar por este, y que también si no están dispuestos a luchar por la gente de su país, es porque realmente no tienen a nadie por quien luchar, o porque crea que en realidad no haya gente que esté en un peligro real. Si un soldado no está dispuesto a pelear por cosas tales como el honor y una distinción, es porque él cree en sus propios valores y sabe que estas cosas no aportan un valor real legítimo en su situación de vida. Y si un soldado tampoco está dispuesto a luchar en batalla por una recompensa económica, entonces está dejando claro de que no cree que su país pueda cumplir sus necesidades o que la recompensa ofrecida no sea suficiente para cubrir los riesgos que implica salir a la guerra. Y si la camaradería no está presente en los valores de un soldado, pues demuestra que esta persona creció en una sociedad en donde las personas tienden a velar más por ellos mismos que por el bien colectivo y que no estaría dispuestos a devolverle el favor. Así que teniendo todo este planteamiento, ¿realmente crees que un soldado atacará órdenes de voluntad? También puede ser que un soldado no haya recibido el entrenamiento necesario para aprender a desenvolverse en el campo de batalla junto a un equipo y no como un individuo. Para que un soldado tenga pensado ir del campo de batalla, han tenido que fallar todas estas pruebas y más, porque con tan solo una es suficiente para mantenerlos a raya. Para que varios soldados huyan de la batalla de su país, deben intervenir con la amenaza de ejecución para evitar que esto suceda, cosa que ya dejamos bastante clara
verá en este vídeo. El último aspecto general es la composición del ejército en sí. Si un ejército está formado principalmente por gente que se da de voluntaria, emociones adecuadas y el querer luchar por tu país, puede entonces que se da a entender que están presentes en cada momento porque parecen incluso al aislamiento. Pero si ya de por sí un ejército está distribuido por personas que están en contra de su voluntad, convencerlos para que luchen será una tarea titánica. El ejército ruso moderno está conformado por personas arrastradas a luchar en una guerra que ni les interesa y por personas que solo van allí por el dinero. Otro tipo de personas que luchan en esta guerra son prisioneros que solo están interesados en ir para reducir sus condenas más rápidamente, y en gran porcentaje de estas personas vienen de las regiones más pobladas de Rusia, como Siberia y el Cáucaso, algunas de las cuales han estado involucradas recientemente en diálogos separatistas y protestas contra Moscú. Estas podrían ser las principales razones por las que los soldados rusos no están dispuestos a desplegarse y a luchar excepto ante una amenaza directa del propio gobierno y no del enemigo que representa Ucrania.